Hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te mostraré cómo crear un formulario de registro básico y sencillo, usando ASP.NET con lenguaje de programación C# y creando su diseño con lenguajes de etiquetas HTML y CSS. Usaremos recursos como jQuery, Bootstrap CSS y JavaScript. El formulario creará registros incluyendo una contraseña encriptada por patrón desde SQL. Así que haremos uso de una base de datos en SQL Server. Para este proceso no haremos uso de procedimientos almacenados. Sin embargo, es importante tener conocimientos básicos en los siguientes lenguajes que te muestro en pantalla, ya que explicaré de forma general los procesos y códigos que iré usando, con el objetivo que entiendas cómo realizar este tipo de proyecto y comprendas de forma lógica cómo funciona. Evitaré alargar el video explicando conceptos básicos. Muy bien, usaré Visual Studio 2019 para este proyecto. Ya abierto nuestro IDE, creamos un proyecto nuevo. Usaremos como lenguaje C# para plataforma web, así que escogemos el tipo de proyecto, aplicación web, ASP.NET, Net Framework. Llamaré a mi proyecto registro-infotools.sv. Dejaré la solución con el mismo nombre y guardado en el mismo directorio. El marco de trabajo que utilizaré será el 4.7.2. Al dar clic en crear, podemos seleccionar una plantilla para trabajar, ya sea con formularios, modelo vista controlador, por interfaz de programación de aplicaciones u otro. En este caso yo crearé el proyecto vacío, ya que todo lo que necesite lo iré creando desde cero. No agregaré carpetas o referencias, únicamente dejaré que se configure para HTTPS y crearé el proyecto. Cerramos la página de inicio de ASP. Personalmente, para tener mejor visibilidad tengo la ventana del explorador de soluciones de forma oculta, al igual que el cuadro de herramientas y otros. A nuestra solución le agregamos un nuevo elemento, en este caso de tipo Web Forms. Así que seleccionamos formulario de Web Forms y le asignamos un nombre. Yo le pondré el mismo nombre de la solución y lo agregaré. Ahora, al documento inicial de HTML le haremos las modificaciones necesarias, como agregar un título y cambiar el identificador del formulario. Incluiremos los recursos que utilizaremos, como jQuery, Bootstrap CSS y JavaScript, a pesar que es probable que únicamente usemos Bootstrap CSS, ya que haré un formulario básico. Sin embargo, es recomendable tener agregados los otros recursos para poder agregar características o mejoras a nuestro proyecto. Recuerden que pueden agregar los recursos de forma local, descargando los archivos. En mi caso los utilizaré con sus enlaces en línea. Así que buscamos Bootstrap 5 y obtenemos el código CSS y el código JavaScript de Bootstrap. Agregamos jQuery, así que buscamos el CDN y agregamos la versión que querramos. En mi caso pondré la versión Core 3.6. Al estar trabajando con ASP.NET no necesitamos agregar el Integrity ni el Cross Origin, así que se los quitamos a los tres recursos. Hecho esto, podemos agregar las clases CSS a las etiquetas HTML. Debajo del body agregaré dos divisiones en cascada, la primera de clase contenedor y la segunda de clase línea. Ahora, en la segunda división agregaré dos divisiones de tipo columna, ya que crearé un formulario en la primera columna y en la segunda mostraré los datos registrados. Ahora pondré el formulario dentro de la primera columna. Dentro de la división del formulario crearé un fieldset para seccionar el formulario. Agregaré un legend para los datos personales. Junto al legend crearé una tabla que contendrá los controles y herramientas para esta sección. En esta sección únicamente agregaré tres filas. Fuera de este fieldset agregaré un salto de línea y agregaré otro fieldset con un legend para la sección de datos de login. Debajo agregaré una tabla con tres filas. Fuera de la segunda sección agregaré un salto de línea y una división que contendrá un botón que me servirá para completar el registro. Le agregaré su identificador, texto y clases.
Antes de continuar, en la segunda columna que creé, agregaré un data grid, donde planeo mostrar mis registros. Esto lo hago únicamente para verificar los registros en tiempo real, sin necesidad de acceder a la base de datos. Hecho esto, agregaré los controles a las tablas creadas, pero antes, debajo de la división de tipo línea, agregaré un título para el formulario. Ahora, en la primera tabla, dentro de cada fila agregaré dos celdas. En la primera fila, la primera celda tendrá un label y la segunda un textbox. Estos harán referencia a los campos de registro de los nombres del usuario. En la segunda fila, la primera celda tendrá un label y la segunda un textbox. Estos harán referencia a los campos de registro de los apellidos del usuario. En la tercera fila, la primera celda tendrá un label y la segunda un textbox, de tipo date, ya que estos harán referencia a los campos de registro de la fecha de nacimiento del usuario. Agregaré las clases a cada textbox, para dejar finalizada la primera tabla. Ahora, en la segunda tabla, pertenecientes a los datos de login, agregaré dos filas. La primera celda tendrá un label y la segunda un textbox, para registrar el nombre que el usuario usará para iniciar sesión. En la segunda fila agregaré dos celdas, la primera celda con un label y la segunda con un textbox, para registrar la contraseña del usuario. Junto a estas celdas agregaré dos más, para un label y un textbox, para que el usuario confirme su contraseña. A la última fila le agregaré una celda, que tendrá dos labels, para mostrar errores. Podría dejar únicamente un label, sin embargo, para diferenciar la utilidad de estos, pondré dos. Para esta función también se puede utilizar JavaScript, para mostrar alertas o errores. Sin embargo, lo haremos de la forma fácil. Ahora verificamos por primera vez cómo va quedando nuestro proyecto. Excelente. De esta forma va quedando el formulario de registro. Lo he hecho con pocos campos, ya que para ejemplificar este proyecto no es necesario agregar muchos datos. Lo importante es que puedas comprender cómo realizar este tipo de proyecto. Le haré un cambio más a este formulario. Simplemente a la división debajo del body le agregaré una clase small para reducir el tamaño de todo el formulario. He olvidado agregar clases a los campos de texto de la sección de datos de login, pero no importa. Así puedes apreciar la diferencia entre los campos de arriba con etiquetas CSS y los campos de abajo sin etiquetas. Con esto ya tendremos listo un formulario de registro creado desde cero. Luego podremos agregarle más controles si lo necesitamos. Ahora pasaremos a trabajar en la base de datos. Abierto Microsoft SQL Server Management Studio, nos conectamos a nuestro servidor. En este caso yo usaré una instancia predeterminada sin credenciales. Creamos una nueva consulta y pondré el explorador de objetos de forma flotante. Primero, creamos una base de datos. Yo la llamaré Infotools SV. Agregamos el código para usar esta base de datos y lo ejecutamos. Creamos una tabla sencilla que tendrá un identificador que iniciará desde el número 1000 e incrementará de uno en uno. Agregaré 5 campos, uno para los nombres del usuario
el segundo para los apellidos, uno para la fecha de nacimiento, el cuarto para el nombre del usuario o login y el último para la contraseña. Ahora ejecutaré este query y verificaré la tabla. Como ves, está vacía y la dejaré así para agregar los datos desde el formulario. Ahora podemos pasar a la siguiente parte, la programación en C#. Debemos ir a nuestro explorador de soluciones y abrir el documento web.config para agregar la conexión a nuestra base de datos. La conexión puedes hacerla como tú gustes, ya sea a través de la interfaz o por código como yo lo haré. Dentro de las etiquetas de configuración agregaremos un connection string. Agregamos un nombre a nuestra conexión, en mi caso se llamará conexión BD. El connection string tendrá nuestro servidor, nuestra base de datos y la seguridad. Como valor extra podemos agregar el nombre del proveedor, que sería un namespace de tipo Data SQL Client. En el data source agregamos nuestro servidor, en este caso es este. En Initial Catalog agregamos el nombre de nuestra base de datos, en mi caso es InfoTools CSV. La seguridad dependerá de tu caso, yo no estoy usando credenciales, así que en Integrated Security lo dejaré en True. Ahora, desde nuestro explorador de soluciones, abrimos el documento C# correspondiente a nuestro formulario de registro. Eliminaré los espacios de nombres que no utilizaré para no tener código sin usar en mi proyecto. Primero, en el page load, iniciaré los labels de error que creé para que tengan un texto vacío. Ahora, agregamos una variable de tipo SQL Connection, la cual llamaré conexión, y esta hará referencia al connection string que agregué en el web.config, y para que funcione, agrego el namespace system.data.sql client, también system.configuration y system.data. Agregaré un método que se llamará limpiar, el cual me servirá para vaciar los campos de textos y los labels. Este método podré llamarlo cuando se confirme un registro, para que los campos se vacíen. Debemos crear el evento para el botón de registro. Este evento puedes crearlo a través de la interfaz del usuario, dando doble clic al botón insertado, o crearlo desde el código como estoy haciendo yo. Creado el evento, debo agregarlo al botón en el código ASP para que lo ejecute. Yo lo agregaré más adelante. Ahora vamos a programar el botón para crear validaciones antes de confirmar un registro. Agregaré condiciones if anidadas. Primero, agrego la estructura de un if. En la condición, validaré que si un campo de texto está vacío, me muestra un error. En C#, recuerda que el operador OR lógico de tipo binario se representa con dos barras verticales. Estoy agregando cada uno de los campos de texto a la condición con el operador OR, para asegurar que ninguno quede vacío antes de registrar al usuario. Si existe un campo vacío, mi label error mostrará un texto que dirá: ningún campo puede quedar vacío. Si esta condición no se cumple, podemos continuar. Agregaré otra condición if con su else correspondiente. En la condición agregaré otra validación, la cual dirá: si el campo de texto de la contraseña no es igual al campo de texto confirmar contraseña, el label error contraseña mostrará un texto que dirá: las contraseñas no coinciden. Ahora, si esta segunda condición o validación no se cumple, nuestro registro puede continuar. Así que, en el else abriré la conexión a mi base de datos,
la cual llamé conexión. Agregamos un SQL command llamado cmd, el cual ejecutará un query dentro de las comillas dobles o comillas inglesas, y también al SQL connection. Le especificamos que es un comando de tipo texto. Ahora especificamos el query dentro de las comillas dobles, el cual buscará y contará cuántos usuarios en mi tabla usuarios se encuentran con el nombre ingresado en el campo de texto del nombre de usuario o login. Al comando le agregamos un parámetro llamado usuario, correspondiente al texto del campo usuario. Creamos una variable de tipo usuario que será igual al valor del comando convertido a entero. Creamos una condición que validará si el valor de la variable usuario es menor a 1, no se ejecutará el registro. Si el valor de la variable usuario es menor a 1, se ejecutará el registro. Pero si la variable usuario es igual a 1, nos mostrará un error que dirá: el nombre de usuario ya existe. Te recomiendo pausar esta parte del video de ser necesario, para que puedas entender la lógica que se está aplicando. Por esto es importante tener conocimientos básicos en SQL, ya que a través de un query podemos validar la existencia de un dato. Ahora, para variar un poco, en el mensaje de error anidaré el texto del campo usuario y a su vez vaciaré dicho campo. De esta forma, el usuario deberá escribir otro nombre de usuario para poder continuar con el registro. Completaremos la condición, sabiendo que, si al validar que no haya ni un registro con el nombre de usuario que se está ingresando, procederemos a crear el registro. Por lo tanto, agregamos un SQL command, lo llamaré cmm, el cual usará un query, que irá entre comillas dobles o comillas inglesas, como tú las conozcas, junto con la conexión a la base de datos. Ejecutamos el comando para obtener el valor de filas afectadas y cerramos la conexión. Ahora podemos ejecutar el método limpiar para vaciar los campos de texto. Muy bien, ahora especificaremos el query en nuestro comando SQL. Entre las comillas inglesas agregamos un query para insertar datos a la tabla usuarios. Como sabemos, los valores de tipo varchar en SQL van entre comillas simples y separados por una coma, así que agregaré los espacios para cada uno de los campos a insertar. En este caso, según mi tabla, solo son 5 campos. Ahora agregamos los valores a cada campo, que será igual a los textos correspondientes en cada campo de texto del formulario ASP. Llegado a este punto, ya casi habría terminado. Sin embargo, para el campo de contraseña agregaré una encriptación por patrón para mayor seguridad. Agregaré el patrón como variable y lo asignaré en un momento. Haré un salto en mi código para que puedas verlo mejor. Ahora agregaré una variable de tipo string que será igual a mi patrón de encriptación, el cual tendrá como valor el nombre de este canal, Infotools SV. Excelente, básicamente ya estaría lista la programación para nuestro formulario de registro. Personalmente, solo programaré el grid view que agregué en mi formulario ASP, para que éste muestre los registros que se vayan agregando. No explicaré esta parte porque no forma parte del tema principal de este video. Perfecto.
Ahora compilaremos nuestro proyecto e iniciaremos la depuración para verificar que todo funcione. Había olvidado agregar el evento clic al botón en el código ASP, así que lo agregaré. Muy bien, ahora al dar clic en el botón registrar me muestra este error, ya que el campo para confirmar la contraseña está vacío. Si las contraseñas no son iguales, me muestra este error. Con los campos llenos y las contraseñas iguales, el registro debería llevarse a cabo. Ok, me muestra un error al ejecutar el comando SQL. Revisando el mensaje de error, puedo notar que me hace falta una coma antes de mi código de encriptación. En tu caso, si no agregaste el mismo código de encriptación que yo he usado, no te mostrará este error. Corregido este error, detendré la depuración y la iniciaré nuevamente para que se recompile el código corregido. Excelente. Como puedes ver, el registro se ha agregado correctamente. Se puede apreciar en el Grid View que agregué en la columna derecha. Agregaré un registro más. Como puedes ver, el incremento se realiza correctamente. Ahora, al revisar mi base de datos, los datos aparecen agregados correctamente y las contraseñas han sido encriptadas. Agregaré un registro más, usando como nombre de usuario uno ya registrado previamente, para comprobar la validación que agregué. Como puedes ver, me muestra el error diciendo que el usuario ya existe. Este error incluye el nombre de usuario que ingresé, en este caso Juan. De igual forma, el campo de texto queda vacío. Probaré nuevamente la validación de las contraseñas y la validación de campos. Excelente, todo funciona perfectamente. Ahora solo queda realizar unos pequeños cambios. Los campos de las contraseñas deben mostrarse como contraseñas y no como texto. De igual forma, extenderé el campo de los mensajes de error. Así que abrimos el código ASP del formulario y especificamos el text mode de los campos contraseña y confirmar contraseña, para que se muestren como password. En el mismo código ASP, agregaré un column span a la celda que contiene los mensajes de error. Ahora, al ejecutar el proyecto, podemos apreciar que los registros se muestran automáticamente. Ahora, al recibir un error, este se muestra en una sola línea y las contraseñas no se muestran como texto. Como último detalle, agregaré un field set y un legend al grid view de mis registros. Excelente. Como siempre, compartiré en la descripción el archivo ASPX, el código C# realizado y el query de la base de datos. Espero que este video te haya gustado o servido. Si quieres apoyarme, no olvides suscribirte a este canal para más contenido. Dale like y comparte este video. Hasta la próxima.